Bueno, vamos a dar inicio mientras se incorporan más compañeros. Voy a compartir pantalla. ¿Dudas, inquietudes en lo que es el transcurso del diplomado con este módulo que estamos trabajando, que es ventilación mecánica? Bueno, vamos a dar inicio a lo que es el principio de la ventilación mecánica, invasiva y no invasiva. Aquí vemos los equipos de lo que es la ventilación mecánica. Tenemos lo que es parte de lo que es la anatomía básica del sistema respiratorio. Tenemos las vías aéreas de conducción, que el funcionamiento de esta vía principal es acondicionar y dirigir lo que es el aire que va llegando a los alveolos y va calentándolo, humedeciéndolo y produciendo lo que es el filtrado de que el aire. Tenemos las vías altas y vías bajas, que es cómo se clasifican anatómicamente las vías respiratorias. Dentro de las altas tenemos lo que es la nariz, faringe y laringe. Dentro de las bajas tenemos lo que es la tráquea y los bronquios. Dentro de lo que es la unidad de intercambio de gases, tenemos lo que son los asinos o unidad respiratoria pulmonar, donde encontramos lo que son los bronquiolos, los conductores de los alveolos, los sacos alveolares y los alveolos. Vamos a ver un concepto básico de la fisiología respiratoria. Tenemos que la ventilación pulmonar es un proceso que lleva lo que es el aire inspirado a los alveolos. Dentro de ello tenemos la inspiración y expiración. Nos dice que la inspiración se encuentra en el diafragma y los músculos intercostales, y la expiración en los músculos inspiratorios cuando se relaja. Aquí vamos a ver pequeñas abreviaciones de los diferentes volúmenes que podemos encontrar en lo que es la respiración. Tenemos el volumen corriente, que tenemos BC, que es el volumen de una respiración normal. Tenemos lo que es IRB, que es el volumen reservado en la inspiración, que este volumen lo que hace que viene siendo un volumen extra en lo que es la respiración normal, que puede ser inspirado por el volumen corriente. Tenemos también el volumen de reserva expiratorio, que es el volumen que puede ser expirado en una expiración forzada. Y por último, el volumen residual, que es el volumen que aparece en los pulmones después de una expiración máxima. Aquí tenemos la capacidad, vimos los volúmenes, aquí estamos viendo la capacidad pulmonar, que dentro de la capacidad pulmonar encontramos la IC, que es el volumen de distensión máxima de los pulmones, en la cual encontramos la suma de volumen corriente y el volumen residual inspirado. Tenemos la capacidad residual funcional, que es la cantidad de aire que permanece en los pulmones después de una expiración normal.
y ahí podemos tener la suma de lo que es el volumen expiratorio eh, residual, más lo que es el volumen residual. Tenemos la capacidad vital, que es el volumen máximo de una respiración, donde vamos a encontrar una inspiración máxima más una expiración, lo cual va a dar el volumen corriente más un volumen residual inspirado a un volumen residual expirado. Tenemos la capacidad pulmonar total, que es el volumen máximo de los pulmones que pueden alcanzar el máximo esfuerzo durante la inspiración. Que aquí podemos visualizar el volumen corriente más el volumen residual inspirado, volumen residual, perdón, expirado más el volumen reservado. Aquí vemos lo que es el volumen y la capacidad. Podemos ver la capacidad pulmonar total, que es de 5.800 milímetros. Tenemos la capacidad vital, que es de 4.600 milímetros. El volumen residual, que es de 1.200 milímetros. Tenemos la capacidad inspiratoria, que tiene un volumen de 3.500. La capacidad funcional residual, que es de 2.300. El volumen reservado inspiratorio, que es de 3.000. El volumen corriente es de 450 a 550. Volumen reservado expiratorio es de 1.100 y el volumen residual de 1.200. Aquí tenemos los principios de lo que es una ventilación mecánica según la ecuación de movimiento, que nos dice que se refiere a una inspiración que se genera por una presión positiva por vía de las vías aéreas durante lo que es la inspiración, y lo cual suprime lo que es la fase activa del ciclo respiratorio. A esta presión va creada lo que es parte de lo que es la máquina, que opone otra diferencia de magnitud según a los procesos de volumen y capacidad, relacionado por una parte de la resistencia al flujo de aire que aparece en el árbol tráqueo bronquial, y por otra parte con el esfuerzo de la restricción elástica eh, del parénquima pulmonar y la pared torácica, lo cual se puede interpretar que el ventilador y el paciente va a generar lo que es una ecuación de movimiento, lo cual va a establecer una presión una ecuación de movimiento, la cual va a establecer la presión requerida para insuflar lo que es los pulmones, que es la presión total o TIDAR, que podemos encontrar, que va a depender lo que es la capacidad de resistencia y la propiedad de elasticidad del sistema respiratorio. Nos dice que esta ecuación de movimiento se debe a la interpretación entre lo que es el ventilador y el paciente, que establece o va a determinar lo que es la propiedad resistiva y la propiedad elástica, lo cual podemos encontrar en el sistema respiratorio. Esta ecuación lo que va a establecer que la presión o sea, regularice lo que es la inflación de los pulmones total, lo cual se va a expresar, como podemos ver aquí,
que tenemos la presión total más la propiedad receptiva y la propiedad elástica, lo cual va a propiciar lo que es la vías aérea, produciendo una resistencia de la misma y una distabilidad o distensión de lo que es el tórax pulmonar. Aquí tenemos una breve historia. ¿Quién me puede leer esta diapositiva sobre la historia de la ventilación pulmonar? Bueno, lo leo. Se debe practicar un oficio en el tronco de la tráquea, en el cual se coloca como tubo una caña. Se soplará en su interior, de modo que el pulmón puede insuflarse de nuevo. El pulmón se insuflará hasta ocupar toda la cavidad torácica y el corazón se fortalecerá. Andreas Vesalius, En 1555. 1555. Ya sabemos que desde esa época viene Sí, sí, surgiendo lo sí. que es la historia o de dónde viene en sí lo que es la ventilación Mecánica. mecánica. Aquí tenemos breves historias según los años que han pasado. Aquí vamos a hablar de lo que es en sí la ventilación mecánica, que podemos ver los equipos que tenemos. Nos dice que una ventilación mecánica es el proceso de respiración artificial que se emplea en el aparato mecánico para ayudar o sustituir lo que es la función respiratoria y mejorar lo que es la oxigenación por vía de una máquina pulmonar. O sea, podemos decir que no es una terapia, sino una prótesis, puede ser externa o temporal, que va a ayudar con una lección o una alteración del funcionamiento del aparato respiratorio, que lo cual va a estar indicado para reparar o recuperar lo que son o sea, recuperar lo que son el sistema respiratorio y puede haber un funcionamiento vital en cuanto a la oxigenación, depende de la capacidad que tenga, no la capacidad, sino las patologías asociadas a dichos pacientes. Aquí tenemos lo que es ventilación, nos dice que es el aire y salida de aire a los pulmones. Tenemos lo que es la ventilación mecánica, nos dice que es un producto que va a interactuar entre el ventilador y un paciente, que vamos a tener en cuenta en la ventilación mecánica, el volumen, el flujo, la presión y el tiempo. El objetivo de la ventilación mecánica es suplir el control de la ventilación, promover lo que es una mezcla de gases que van a hacer, que van a determinar según las condiciones del tiempo, según el volumen, el flujo y la presión. Tenemos que también puede acondicionar dichos gases, tanto filtrados adecuadamente según la temperatura y la humedad. Va a permitir la entrada de medicación por las vías respiratorias, por vía de nebulización. Reducir lo que es el trabajo de la respiración, monitorizar lo que es la ventilación de los pacientes y su mecanismo ventilatorio. Dentro de ello también el sistema va a asegurar la situación anormal que puede surgir en una apnea o otras patologías asociadas. Detectar y dar alerta a lo que son los procesos que opera mediante lo que es una alarma tanto auditiva como visual para cualquier situación anormal que se presente durante una ventilación mecánica. Aquí vemos unos tipos o generaciones de ventilaciones que podemos visualizar según la presión negativa, extratorácica, el pulmón, o sea, está cerca.
Aquí podemos ver que en los tiempos de antes, esas eran los tipos de ventilación. Aquí podemos ver que la presión atmosférica puede entrar y hacer presión subatmosférica negativa. Aquí podemos visualizar los diferentes tipos de máquinas que habían en los siglos anteriores. Tenemos la que usamos actualmente, que es la de presión positiva, que podemos visualizar que el aire positivamente entra y hace presión atmosférica. Aquí vemos que la primera generación de lo que es la máquina de ventilación mecánica fue en los años 60, lo cual era muy simple, enteramente eran automáticas, dependían mucho de una fuerza de aire que comprimía lo que eran las externas, y el ciclo solo era presión. No pasa de lo que es el modo de ventilación ni alarma. La segunda generación fue en los 70. Esta posee un electrónico discreto. También hay un audífono abierto. Tienden banda o mezcla de lo que son los externos, que es el aire y el oxígeno. También poseía algunos tipos de monitoreo, pero no tenía ninguna alarma. Y también aparece en modo de ventilación. Dentro de ello, podemos visualizar lo que es la ventilación mandatoria, intermitente, que va siendo sincronizada, y lo que es la presión positiva continua de lo que es la vía aérea, según los movimientos que se presentaban en dicha generación. Tenemos la tercera generación, que fue en los años 80. Aquí podemos ver que son controladas por un microprocesor que permite generar lo que son los nuevos modos de ventilación y los software. Tenemos también lo que son las válvulas solenoide, que son sensores de flujo de presión y pueden ser por vía de ciclo, teniendo en cuenta lo que es el tiempo, presión, volumen y fluido o flujo. Tenemos lo que son la mezcla de oxígeno y aire, que pueden ser internos, y la monitoreación múltiples de los diferentes parámetros y despliegue según la curva, teniendo en cuenta el flujo, presión, volumen y bluescreen que podemos encontrar dentro de lo que es la máquina. Es un potente sistema de alarma y tiene un control seguro, que son múltiples alarmas que pueden darse. Dentro de ella tenemos los diferentes modelos que podemos visualizar. Ya para el 2000 nos dice que se agregan la medición según la presión esofágica y la presión traqueal, teniendo en cuenta la presión también pleural. Dentro de ellas alveolares, la torácica y la distensibilidad de los pulmones. Tenemos otra que se pueden incluir, y ventilación de alta frecuencia, y dentro de ellos sensores medio que tienen un buen manejo, tanto sensorial como auditivo, para poder dar una buena señal de cualquier alarma que pueda presentar cualquier paciente en un estado crítico. Aquí tenemos los indicadores, lo que es la ventilación mecánica. Dentro de ello podemos encontrar la apnea, tenemos la hipoxia grave, a pasar el oxígeno adecuado, y tenemos lo que es
hipercarnia, los trabajos respiratorios mayor de 35, tenemos la capacidad vital y la fatiga respiratoria con agotamiento y deterioro de lo que es el nivel de conciencia. Vamos, ¿qué me ayuda aquí con los indicadores de la ventilación mecánica? Decimos lo siguiente: ventilación. Los indicadores de la ventilación mecánica son dos: la ventilación y la oxigenación. Dentro de la ventilación lo podemos clasificar en 4 partes: la difusión del músculo respiratorio, que a su vez se divide en fatiga del músculo respiratorio y alteraciones de la pared torácica. Además, las enfermedades neuromusculares, la disminución del impulso ventilatorio y el aumento de la respiración de las vías aéreas o obstrucciones. En la oxigenación tenemos la hipoxia refractaria y tenemos la presión del PEP y el trabajo respiratorio excesivo. O sea, la presión del PEP no es más que la presión positiva final de la inspiración. Esa es la presencia. Dentro de ello podemos ver, como dijo Cristian, que puede ser de ventilación y puede ser por oxigenación. Aquí encontramos otras según los parámetros que permiten lo que es la sedación, el bloqueo neuromuscular, también la disminución del consumo de oxígeno cuando hay una afectación de miocardio y reducir lo que es la capacidad inspiratoria. Dentro de ello también tenemos prevenir lo que es la atelestasia. Vamos, ¿qué me ayuda aquí? Pues seguimos entonces. Yo, Ok, Vamos a darle la oportunidad a Cristian. está bien. amarme. Buenas noches. Amar. Nosotros continuamos. Cuando la ira hipotóxica o hipercárdica, no puede ser tratada con otros medios no invasivos, se debe proceder a intubar y ventilar mecánicamente al paciente. La ventilación mecánica es un medio de soporte vital que tiene como fin el sustituir o ayudar temporalmente a la función respiratoria. Se escuchó bajito, se escuchó muy bajito. Bueno, Sí, que perfecto. tengo Dentro de lo que es una insuficiencia respiratoria provocado por hipoxia o por hipercárdica, podemos decir o no se puede ser tratado como otro medio de no invasivo, o sea, no se puede tratar como una, una ventilación mecánica no invasiva. Se debe procesar, o sea, intubar y ventilar lo que es mecánicamente al paciente. ¿Por qué? Porque la ventilación mecánica es un medio de soporte vital y tiene la finalidad de sustituir o ayudar temporalmente el funcionamiento respiratorio. Aquí nos quiere decir que no se puede realizar una ventilación mecánica invasiva, pero el medio es no invasiva, que se puede hacer por vía de una traqueotomía para producir una traqueotomía y la misma vez introducir lo que es la ventilación manualmente al paciente, que nosotros tenemos que sea manualmente o por vía de la respiración, depende de la capacidad de respiración que tenga, la pueda utilizar él por esa vía. Solamente se debe utilizar la ventilación mecánica cuando el medio de soporte de vida de ese paciente sea necesario. ¿Para qué? Para que pueda sustituir lo que es la respiración normal o pueda ayudar temporalmente a dicha función.
parte de un ventilador y lo que es la variable de seteo. Aquí podemos ver lo que es el panel de los programas, que tenemos la rama I y la rama E. Tenemos lo que es el sistema de unificación activa y tenemos los circuitos del paciente. Encontramos lo que es la rama, tanto inspiratoria como expiratoria. Aquí podemos visualizar un eje donde el respirador tiene gases tanto inspiratorio como válvula exhalatoria. Dentro de ella pasa al paciente, según la rama inspiratoria, pasa a lo que es la rama expiratoria y produce lo que es la válvula exhalatoria. Aquí vemos el ventilador circuito. Dentro de ello va a depender del ventilador. Aquí podemos visualizar lo que es la válvula del flujo y dentro de ella, la cual encontramos la rama inspiratoria y la rama expiratoria, que va directamente al paciente y pasa a lo que es la válvula exhalatoria o de exhalación, lo cual va a traducir la presión PBA y lo que es el flujo de dicha oxigenación. Aquí podemos ver otro que nos dice, según las partes de ellas, encontramos el circuito paciente, que es el número 1, que es el conector, que es en forma de Y. Tenemos el número 2, que es el conector en Y a 90 grados. Dentro de ello encontramos todo lo que son los procesos. Tenemos el sensor de temperatura, que es el número 3. Tenemos lo que es el conector, el 4, 22-22. Tenemos el tubo flexible, los tensores, el nebulizador y el filtro de lo que es la batería para el nebulizador. Y otras partes que conforman lo que es los componentes de circuito paciente. Aquí vemos uno de los monitores que podemos ver parte de lo que es el teclado. Vemos los indicadores de encendido. Tenemos los gráficos. Tenemos los pulsadores de alarma. Que no funcionen. Tenemos también los pulsadores de funciones o funcionamiento. Tenemos los gráficos que pueden desarrollar el equipo. Tenemos lo que es el seteo inicial. Vamos, ¿quién me ayuda con esto? Seteo inicial. ¿Alguien más, vale? Vamos, Cristian. Ok, pensaba que iba a leer otro. Seteo inicial. FIO. FIO. Frecuencia respiratoria, volumen corriente, BT, PE, pico flujo, sensibilidad, tiempo de inspiratorio o relajación y punto E, alarmas. La alarma. Bueno, dentro de ello encontramos el FIOS, que es la fracción inspiratoria de oxígeno. Tenemos lo que es, como dijo Cristian, la frecuencia respiratoria, que siempre debe contar el volumen corriente, que viene siendo el volumen distal, lo cual aquí nos da un volumen del aire inhalado
o exhalado, que puede ser en en el sistema respiratorio normal. Y lo que es el PEPP, que no es más que la presión, la presión positiva final durante la expiración. Y lo que aquí el tiempo inspiratorio de relajación, tanto en la inspiración como en la expiración. Y lo cual tenemos las alarmas que pueden ser o que pueden señalizar cualquier eventualidad fuera de lo que es lo normal en cuanto a lo que es la ventilación mecánica. Aquí nos dice que la fracción inspiración de oxígeno podemos, o tenemos lo que es la apnea, que debe ser igual a un 100%, puede llegar hasta 0.5 según el mantenimiento y una saturación de 90. Aquí podemos visualizar que mayor de 0.5 probablemente y mayor de 0.6 dice que es seguro, más una hora puede dar lo que es la toxicidad cuando llega a un 2%. Aquí tenemos lo que es el disnitrato alveolar, lo cual va a llenarse de lo que son los oxígenos y sangre, lo cual va a producir lo que es el CO2, va a entrar por completo y puede lo que generar lo que es una atelectasia cuando encontramos una apnea o está ingresado por una apnea. Según lo que es o va a depender de la fricción inspiratoria de oxígeno, va a depender de lo que es el cuadro crítico o puede generar lo que es una atelectasia según los niveles estándar que puede tener un paciente con apnea teniendo lo que es el 100% de oxígeno con una saturación de 90 y puede llegar a bajar hasta un 0.5 que es de mantenimiento. Tenemos lo que es la frecuencia respiratoria. Aquí podemos ver en un paciente que es ingresado por apnea que la frecuencia respiratoria es normal de 12 a 16 por minuto. Cuando es patológico, hay una restrictiva, la cual la frecuencia cardíaca puede ser alta. Y cuando hay una obstructiva, puede ser que la frecuencia cardíaca baje. Esto va a evitar lo que es el entaponamiento aéreo. En los niños nos dice que es de 20 y en los lactantes hasta 30. Aquí podemos visualizar que son pacientes que agilizan lo que es el ventilador según la frecuencia y el programa, lo cual debe ser de menos en, en los espontáneos por medio de lo que es la seguridad o para tener una buena seguridad en cuanto a esos pacientes que ingresan por apnea. Tenemos el volumen corriente en aquellos pacientes que ingresan por apnea. Nos dice que debe tener un valor de 12 a 5, que aquí va a desarrollar lo que es una enfermedad neuromuscular, y de 8 a 10 puede ver lo que es un pulmón normal. Cuando es menos de 6 a 8, aquí podemos ver que hay un asma, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o un distrés. Dentro de ello tenemos cierta tendencia actualmente que se pueden usar según el volumen TIDAR, que es el volumen total, que puede ser bajo, lo cual va a permitir una hipoventilación para evitar lo que es la sobredistensión del árbol bronquial, provocando lo que es una hipercarnia permisiva. Aquí nos dice cuando el volumen es alto,
se produce una insuflación del árbol bronquial, lo cual va a presionar, los vasos van a aumentar según el espacio muerto y pueden, por ende, no van a permitir que se produzca lo que es una hematosis. Aquí podemos ver el volumen corriente de un ingreso de apnea. Nos dice que se debe medir por el peso según la teoría del saco y en el hombre es de 1.78 que viene siendo 130 kilogramos que se toma y se empieza siempre con 70 a 80 kilogramos. Aquí podemos ver que el peso ideal en el hombre es de 0,75 según la altura por centímetro, que viene oscilando o es menor, perdón, de 62.5. En las mujeres es de 0.675 de altura por centímetro, que viene siendo de 56 menos 25. Aquí nos dice, según Broca y según Wetz, que son los libros, que el peso ideal es igual a la talla por centímetro, que es menos de 100, y el peso ideal es igual a 178 menos 100, que el peso ideal serían 78 kilogramos. Según Wetz, nos dice que el peso ideal es igual a 22.1 por talla por centímetro cuadrado y el peso ideal es igual a 22.1 por 178 centímetros cuadrados, que sería el peso ideal 70.02 kilogramos. Tenemos lo que es el pico de flujo, que va a depender de la velocidad pico al momento del ingreso del aire en la expiración. Nos dice que un valor normal es de 100 a 120 litros por minuto. Y cuando está despierto es menos de 80 y cuando está dormido es de 60 a 70. Aquí tenemos el pico de flujo, que puede ser alto. Aquí vemos según lo que es la presión respiratoria máxima, según la vía aérea, y no puede modificar el resto de lo que es la presión. Cuando tenemos un pico de flujo muy alto, puede dar lo que es la injuria pulmonar, o sea, que es la curva que podemos visualizar. Dentro de ella tenemos el flujo constante, tenemos el flujo sinoidal y tenemos lo que es el flujo descreciente. Nos dice que aquí que un ser humano, una de las curvas en la inspiración es ponciar por ello, o sea, la curva es fisiológica y es de desaceleración, lo cual se dice que es decreciente. Esos son los diferentes tipos de curva que podemos ver en el pico de flujo. Tenemos la sensibilidad de triaje, que no es más que la capacidad de la respiración de captar lo que es la fuerza del paciente. Aquí podemos ver un valor que es menos de 0.1 o 0.5, menos de 2 centímetros de lo que es agua, y al igual que el volumen mínimo para que detecte lo que es el respirador, el traje o el trabaje, dentro de ello no va a aumentar la inspiración del paciente.
perdón, la respiración del paciente, lo cual va a ajustar tal forma para evitar lo que es el autociclado, que puede ser templado. Dentro de ello tenemos la ventilación asistida en aquellos pacientes que se relajan y están sedados, lo cual van a lograr lo que es la inhibición y el esfuerzo expiratorio. Aquí tenemos el tiempo inspiratorio de relajación según la inspiración y la expiración. El tiempo dado, según la fase inspiratoria y expiratoria del ciclo, se expresa en segundos por una relajación de inspiratoria y expiratoria. Según los parámetros se define la frecuencia respiratoria en el modo que se pueda controlar. Por lo general, el tiempo en la inspiración es de 1 a 1.5 segundos y en lo que es la relajación de inspiración y expiración es de 1 a 2 o de 1 a 3 segundos. Tenemos lo que es la presión expiratoria de la presión positiva final de la expiración, que no es más que aquella presión positiva al finalizar la expiración, lo cual va a aumentar la capacidad residual funcionar a través de lo que es el reclutamiento de los alvéolos, manteniendo lo que es los alvéolos distendidos y a la vez va a dar paulatinamente lo que es un valor de 3 a 5 centímetros de agua, monitoreando lo que es la tensión arterial y lo que es la saturación de oxígeno luego de cada variación según el ciclo. Y esto va a evitar un shock según los líquidos y la persistencia inotrópica que se pueden encontrar durante lo que es la presión positiva al finalizar la expiración. Aquí tenemos dos tipos de presión positiva al finalizar la expiración, que tenemos la externa y la intrínseca. Dentro de la externa, esto va a generar una fuerza generada fuera del paciente por el ventilador a través de las válvulas con resistencia. Y la intrínseca presión positiva final de la expiración se va a originar por el propio sistema respiratorio del paciente. Esta presión va a marcar un parámetro tras ocurrir lo que es la vía respiratoria al finalizar la expiración en aquellos pacientes sin actividad respiratoria. Aquí podemos ver unos alvéolos al final de la respiración. Aquí es sin presión final externa de lo que son la expiración y aquí vemos con la presión final de la inspiración. Aquí podemos ver los pequeños alvéolos que se mantienen dentro de lo que es los parámetros normales y aquí podemos ver que se van inflando y así pueden producir. Aquí podemos ver según en lo que es sin presión final de expiración, podemos ver que el tiempo es por segundo y no se produce lo que es la expiración final. O sea, los alvéolos no se ven al final con expiración. Y aquí, según la presión que se indica al final de la expiración, podemos visualizar lo que es el nivel
de lo que es el agua por centímetro que se pueden encontrar en los alvéolos. ¿Cuál es el objetivo de la presión final en la inspiración? Dentro de ello es que la presión parcial de oxígeno, sea mayor a lo que es 60 o la saturación pueda ser mayor de 90, con una fracción en la inspiración de oxígeno menor de 0,5. Es igual como la presión residual, según la meseta, puede producir una presión que pause lo que es la inspiración, que debe ser de menos de 35 centímetros de agua con un oxígeno mayor de 7,25 sin producir un shock ni un baratoma. Y dentro de lo que es la presión positiva en la inspiración final, nos dice que al menos es posible mayor la presión parcial de oxígeno con el menor descenso de lo que es una insuficiencia cardíaca ni un barotrauma. O sea, que el objetivo de esto es que la presión parcial de oxígeno esté mayor de 60, según la saturación, va a dar un mayor de 90%, y la fracción inspiratoria de oxígeno es menor de 5. Según su meseta, debe estar en menos de 35 centímetros de agua. ¿Qué beneficio tiene la presión positiva en la inspiración final? Aumentar lo que es la presión parcial de oxígeno en daños pulmonares o en hipoxemia grave, teniendo en cuenta el crecimiento. Tenemos la reapertura de los alvéolos, tenemos la reclutamiento de los alvéolos no ventilados, tenemos mejorar la relación de de volumen expirado y la disminución de SUT en el intrapulmonar, disminuyendo lo que es la función, la perfusión de los alvéolos y no lo ventilado. O sea, es disminuir el trabajo inspiratorio en lo que es hiperfunción mecánica pulmonar dentro de las patologías asociadas para este beneficio de la presión positiva externa inspiratoria final. Es dentro de la patología tenemos lo que es el EPO, el asma, y por último, la presión positiva final en la inspiración, que no debe ser alta. Desventaja de la presión positiva expiratoria final. O sea, dentro de las ventajas que tenemos, disminuir lo que es una insuficiencia cardíaca con una disminución del volumen reservado y precarga, teniendo en cuenta el volumen por minutos cardíacos. Tenemos un aumento de una posibilidad o probabilidad de un barotrauma, mayor riesgo en el paciente, y puede también aumentar lo que es la hiperinsuflación dinámica, produciendo un descenso
de lo que es la presión positiva, y lo cual va a aumentar y disminuir ambos procesos. Las alarmas que pueden reflejar lo que es la ventilación arterial. Tenemos la ventilación mecánica, clasificación según los ciclos o los ciclados que tienen la ventilación o la clasificación de los ventiladores de la ventilación mecánica. ¿Quién me ayuda aquí con los ciclados de los ventiladores que podemos encontrar en una ventilación artificial? Gloris. Vamos, Gloris. Clasificación de los ventiladores. Ciclado por presión ocurre o termina cuando se alcanza una presión Preseleccionada. exacto, dentro de los circuitos de la ventiladora. Ciclado por volumen se finaliza la insuficiencia cuando se ha entregado el volumen programado. Ciclado por tiempo se mantiene constante el tiempo inspiratorio variado por tanto el volumen que se entrega y la presión que se genera. Ciclado por flujo, el paso a la fase expiratoria ocurre cuando el flujo cae por debajo del valor determinado. O sea, que el ciclo por flujo se refleja cuando hay una caída del valor determinado del flujo o del pico del flujo. Según el tiempo, va a depender tanto de la entrada de aire como la presión que genera el aire. Y el volumen va a depender de la programación que genera la insuflación al final de lo que es el volumen. Y la presión va a depender de lo que es la preselección dentro de los circuitos que nosotros tomamos según la patología asociada, el ventilador, que eso va a depender de la presión preseleccionada según dentro del circuito en las patologías asociadas al momento de utilizar lo que es la ventilación mecánica. Aquí vamos a ver la fase del ciclo ventilatorio. Tenemos insuflación, tenemos la meseta y desflación. Vamos, ¿quién me ayuda con estas fases? Cristian. Cristian, vamos. Ventilatorio. Insuflación. El aparato genera una presión sobre el volumen de gas y lo moviliza, insuflándolo en el pulmón o volumen corriente, a expensa de un gradiente de presión. La presión máxima se llama presión de insuflación o presión pico, P pico. Meseta. El gas introducido en el pulmón se mantiene en él. Pausa inspiratoria. Durante un tiempo para que se distribuya por los alveolos. La presión que se mide en las vías aéreas se denomina presión meseta o presión pausa. Deflación es un fenómeno pasivo sin intervención del volumen del BM, causando por retracción elástica del pulmón inflado. ¿Entendieron? O sea, que dentro de las pasivo, sin intervención de la ventilación mecánica causada por una retracción elástica del pulmón inflado.
O sea, que va a depender de la ventilación mecánica y de la resistencia elástica que tenga el pulmón cuando está insuflado, o sea, está inflamado o está en los niveles más altos de lo que es la presión. La meseta, como nos dice, es la pausa que se toma durante lo que es el tiempo de la inspiración. Y la insuflación no es más que son los volúmenes de gases que van a ir insuflando lo que es el pulmón por vía de un volumen corriente que va entrando y saliendo, lo cual se conoce como presión pico, P pico. Aquí tenemos vimos la que es la fase, vimos la clasificación, vimos la fase, ahora vamos a ver los parámetros. Dentro de ellos tenemos lo que son los modos de ventilación, el volumen, la frecuencia respiratoria y la tasa de flujo. Vamos, ¿quién me ayuda con esto? Yo puedo. Vamos, Marcio. Parámetros de la ventilación mecánica. Modos de ventilación. Relación entre los diversos tipos de respiración y las variables que constituyen la fase inspiratoria de cada respiración. Estos son sensibilidad, límite y ciclo. Dependiendo de la carga de trabajo entre el ventilador y el paciente, hay 4 tipos de ventilación. Estas son mandatoria, asistida, soporte y espontánea. El volumen. En el modo de ventilación controlada por volumen se programa un volumen determinado. Esto es un circulante o tidal. Para obtener un intercambio gaseoso adecuado, habitualmente se selecciona en adultos un volumen total de 5 a 10 milímetros por kilogramo. Frecuencia respiratoria. Se programa en función del modo de ventilación, volumen corriente, espacio muerto fisiológico, necesidades metabólicas, nivel de la presión del CO2 que debe tener el paciente y el grado de respiración espontánea. En los adultos suele ser de 12 a 16 imagino que respiraciones por minuto. Tasa de flujo, volumen de gas que el ventilador es capaz de aportar al enfermo en la unidad de tiempo, se sitúa entre 40 a 100 latidos por minuto, aunque el ideal es el que cubre la demanda del paciente. O sea, la tasa de flujo tiene un estándar entre 40 y 100, pero va a depender de la demanda del paciente. Es igual como la frecuencia cardíaca, que va a depender también tanto de lo que es el espacio corriente, volumen corriente, el espacio muerto, la necesidad metabólica y el nivel de presión parcial de CO2. O sea, vamos a decir, no de oxígeno, sino de, ¿cómo fue? Saturación. Va a depender de lo que es la inspiración en la respiración espontánea, que no está relacionado con la inspiración, sino una expiración espontánea, que puede oscilar de 12 a 16. Es igual como el volumen, como dijo, yo le digo Maciel, pero no Maciel, es Maciel que se escribe. Tenemos el volumen que va a determinar lo que es el intercambio de gases adecuadamente y dentro de ellos se selecciona un volumen tidal que viene siendo un volumen circulante o total que es de 5 a 10 mililitros por miligramos. Y dentro de ellos los modos de ventilación, que la mayoría de nosotros los conocemos,
que es el mandatario, el asistido, soporte y el espontáneo, que todo va a depender del tipo o diversidad relacionada, con lo cual vamos a tener en cuenta la sensibilidad, el límite y el ciclo que se vaya a utilizar, teniendo en cuenta ventilador, paciente. Tenemos también, aparte de los otros parámetros que vimos, tenemos los patrones del flujo, que son ventiladores que no ofrecen la posibilidad de elegir entre los 4 tipos diferentes que pudimos visualizar. Dentro de ellos tenemos el acelerado, el desacelerado, el cuadrado, el sinusudal y el que predomina lo que es la tasa de flujo. Tenemos el tiempo inspirado, que es la relajación de inspiración y expiración, que es un tiempo en el cual la inspiración produce un periodo que tiene la respiración para adaptar al enfermo el volumen corriente que se ha seleccionado. Que esto va a estar predeterminado por la resistencia de lo que es la inspiración y debe ser de 1 a 2 o de 1 a 3, que lo vimos anteriormente en otra diapositiva. Tenemos la sensibilidad o el traje, que es un mecanismo de ventilación que es capaz de detectar los esfuerzos expiratorios del paciente, que normalmente se sacan entre 0.5 a 1.5 centímetros por agua. Tenemos la fracción inspiratoria de oxígeno, que no es más que el aire inspiramos, que debe ser de 21% a 0.21%, que lo pudimos ver anteriormente según Broca y según Wetz. El volumen no, tenemos lo que es la ventilación mecánica, que va a señalar si es menor la fricción inspiratoria de CO2 que posible o va a dar para producir lo que es una saturación arterial de oxígeno mayor a un 90%. Tenemos otros parámetros que lo hemos visto en las otras diapositivas, que es la presión positiva al final de la inspiración. Tenemos la pausa inspiratoria, que es una técnica que consiste en mantener la válvula expiratoria cerrada durante el tiempo determinado. Esta pausa va a pausar lo que es el flujo inspiratorio, que debe ser nulo, y va a permitir una distribución homogénea. Esta maniobra puede mejorar las condiciones de oxigenación y la ventilación del enfermo, aumentando o produciendo lo que es la presión intratorácica. Tenemos el suspiro, que es un incremento deliberado por el volumen corriente de una o más respiraciones en intervalo regular, que puede ser peligroso por un incremento de la presión alveolar que se produce. Tenemos humidificación, que es la temperatura que puede elevar el sistema, que puede ser entre 37 grados y una humidificación de 30 miligramos por un valor de agua que puede ser de 44, que es igual a un 100%. Esto va a tener en cuenta según las secreciones viscosa o pegajosa
o en una telectasia o una colonización por bacteria o neumonía. Por eso se puede utilizar lo que es la humidificador para tener lo que es una temperatura adecuada en cuanto al sistema que puede ayudar a la ventilación mecánica. Tenemos otro componente de monitoreación que es el volumen y la presión. Dentro del volumen nos dice que es la mayoría de los respiradores se monitorean tanto el volumen corriente e inspiratorio como el expiratorio. Dentro de ello puede haber una diferencia, va a depender del lugar de la medición que exista, de fuga o por volumen comprensivo. Dentro de ello tenemos un volumen de gases que puede quedar atrapado en los tubos labulares de cada uno de los embalajes. Tenemos lo que es la presión respiratoria. Nos permite monitorear las siguientes presiones, que es la presión pico o de PECA, que es la máxima presión, la cual alcanza o se alcanza durante lo que es la entrada de gases por las vías aéreas. Tenemos la presión meseta o plateau, que es la presión final de la inspiración durante una pausa inspiratoria de al menos de 0.5 segundos y en la que mejora la relación de la presión alveolar. Tenemos la presión al final de la inspiración, que es una presión que existe en el sistema respiratorio al cabo de la expiración. Normalmente es igual a la presión atmosférica o a la presión positiva final de la expiración. Y tenemos el auto PEP, que es la presión positiva final de la expiración, que nos dice que es una presión que existe en los alvéolos al finalizar la expiración y no visualiza lo que es el respirador. Clasificación de los modos ventilatorios. Aquí tenemos, dentro de los modos ventilatorios, tenemos lo que es la ventilación mecánica invasiva y no invasiva. Dentro de los módulos invasivos tenemos los módulos convencionales y los módulos no convencionales. Dentro de la no invasiva tenemos los módulos convencionales. Vamos, ¿quién me ayuda aquí? Módulo de ventilación convencionales, invasiva. Virginia. Vamos, Virginia. Para una situación clínica Para dada una y situación según necesidad específica del paciente, el CMB continua, ACBM asistida controlada, SIMB sincrónica intermitente, PSV presión de soporte, el CPAP presión positiva continua de vía aérea. El principal objetivo del volumen del BM es la reducción del trabajo respiratorio, el confort del paciente y su sincronía con el respirador. O sea, que dentro del parámetro de los módulos de ventilación mecánica invasiva, tenemos los convencionales, que no es más que nos dice
que debemos producir o dar un confort al paciente con una respiración sincrónica, pero teniendo en cuenta algunas situaciones o parámetros. Como decía María, tenemos el CMP, que es el volumen medio que debe ser continuo. Tenemos lo que puede ser asistido o controlado. Tenemos el SIGMA, puede ser sincrónico o intermedio, que no es más que la ventilación mandatoria intermitente sincrónica. Tenemos lo que es la presión de soporte y tenemos, por último, presión positiva continua de las vías por vía de lo que es la presión positiva continua de lo que es la vía respiratoria. Vamos a ver los controlados o continuos. Dentro de ellos podemos ver aquellos niveles que pueden ser de soporte ventilatorio, que es completo, teniendo en cuenta lo que es las respiraciones que van a iniciar automáticamente y el patrón de entrada de gases en el programa. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Los indicadores y las limitaciones. Dentro de los indicadores es la disminución del impulso ventilatorio y la necesidad de suprimir lo que es el impulso ventilatorio. Dentro de las limitaciones, hay que eliminar lo que es el impulso ventilatorio del paciente para evitar que no se produzca una asincronía en el respirador, sino que como es controlado y continuo debe ser sincrónico. Tenemos tipos de ventilación con volumen controlado. Dentro de ello encontramos lo que es la entrada del volumen de gases según lo programado por cada respiración. Y tenemos la ventilación con presión controlada, que va a depender del programa o el nivel de presión constante en cada respiración. Aquí varía lo que es la entrada de gas. Cuando es por volumen controlado, nos dice que va a depender de la entrada de ese volumen por cada inspiración. Y cuando la presión es controlada, va a depender de cada inspiración la presión constante. O sea, que esa presión que es controlada según el programa va a depender de la inspiración. Y la de volumen control va a depender de cada respiración. Ventajas y desventajas. Dentro de la ventaja tenemos que puede garantizar la osimetría. Tenemos el control del estado ácido base. Tenemos los músculos respiratorios en reposo, lo cual va a disminuir el trabajo de la respiración. Desventaja, que la necesidad de suplir el impulso ventilatorio del paciente va a evitar una sincronía, lo cual se va a utilizar la sedación o el bloqueo neuromuscular. No va a interactuar paciente-ventilador. Potencialmente los efectos van a ser hemodinámicos y pueden ser adversos. Dentro de la ventaja, puede producir atrofia muscular de los músculos respiratorios, hiperventilación. Tenemos lo que es
MAC, que es la ventilación mecánica asistida controlada, nos dice que es un modo de ventilación mecánica con presión positiva a la que el respirador entra un flujo de gas programado en respuesta a un esfuerzo inspiratorio del paciente. Contenida en la resolución de la ONU. Exigimos que la comunidad Tenemos, y en particular los estados que tienen capacidad, hay un micrófono abierto. Actúen para detener de inmediato la masacre. Hay un micrófono abierto. Entonces nos dice que si ese esfuerzo no ocurre en el primer tiempo, llamado periodo control, el flujo de gas es entregado automáticamente por el respirador, lo cual se puede decir que es un tipo por volumen o por presión. Esa es la ventilación mecánica asistida controlada. Va a depender de lo que es la respuesta tanto por un esfuerzo inspiratorio del paciente, pero cuando no ocurre, según el periodo de control, se va a producir automáticamente por vía del respirador mecánico, lo cual puede dar dos tipos, por volumen o por presión. Característica de la ventilación mecánica asistida controlada. Dentro de ella nos dicen que va a depender de lo que es la frecuencia respiratoria total, programada más el esfuerzo del paciente. La frecuencia respiratoria por el esfuerzo del paciente. Dentro de ella, el patrón de entrada de gases programado, lo cual va a operar según la selección del tipo, cuantía o duración de lo que es el flujo inspiratorio. Y va a variar según los efectos de del trabajo respiratorio, según la ventilación mecánica asistida controlada por la sensibilidad según el triaje o el pico del flujo inspiratorio. Ventaja de la ventilación mecánica asistida controlada. Nos dice que es una ventilación diminuta y volumen garantizado. Asegura lo que es el soporte respiratorio en cada respiración. Mejora la posibilidad de sincronización de la respiración paciente-ventilador. Reduce la necesidad de sedación, disminuye el trabajo de inspiración, de respiración y promueve o prevé lo que es la atrofia de los músculos respiratorios y lo que facilita lo que es el proceso de un retiro de lo que es la ventilación mecánica y facilita lo que es el destete. Desventaja de la ventilación mecánica asistida controlada. Trabajo excesivo puede producir una fatiga muscular respiratoria. Si los impulsos respiratorios son muy altos y el pico de flujo también puede producir una sensibilidad que no es adecuada, puede producir la atrofia muscular. Si la ventilación se prolonga, los pacientes pueden despertar durante lo que es el ciclo de la respiración, pueden no coincidir con el programa en el respirador y a veces puede que sedar al piso, puede ser que hay que sedar al paciente. Dentro de ello es otra de las causas que los pacientes producen taquipnósico
pueden desarrollar lo que es una situación de alcalosis respiratoria y puede aumentar lo que es la presión positiva final de la expiración. Vamos a ver el otro sistema de ventilación mecánica invasiva. Tenemos convencionales, tenemos lo que es la ventilación mecánica mandatoria intermitente sincrónica. Nos dice que esta se debe a una combinación de la respiración del ventilador y espontáneo del paciente. La respiración mandatoria, se entra el aire cuando se cena lo que es el esfuerzo del paciente. El paciente va a determinar el volumen vital y la frecuencia respiratoria espontánea con una frecuencia respiratoria base. Ventaja de la ventilación mecánica intermitente sincrónica. Dentro de ella, una buena interacción entre paciente respirador, baja interacción de lo que es la función cardiovascular, que siempre es normal, reduce menor presión de aire en las vías aéreas, con un aumento de lo que es el retorno venoso, mejora lo que es el volumen diminuto cardíaco y la oxigenación tisular. Método de retiro del ventilador y ayuda a prevenir lo que es la atrofia muscular. Desventaja de lo que es la ventilación mecánica intermitente sincrónica. Nos dice que en comparación con un aumento de lo que es el trabajo respiratorio, un aumento de lo que es el riesgo de hipoventilación e hipercarnia, puede incrementar lo que es el trabajo y la fatiga muscular, o sea, respiratoria. Tenemos otro modo de lo que es la ventilación mecánica invasiva, que tenemos lo que es la presión positiva continua de las vías aéreas, que es la aplicación de una presión positiva constante de las vías aéreas durante lo que es el ciclo de la respiración espontánea. Nos dice que la presión positiva continua de las vías aéreas es una forma de elevar la presión final de la expiración por encima de lo que es la atmósfera, con el fin de incrementar el volumen pulmonar y el oxígeno. Siempre se utiliza en la respiración espontánea. El aire entra a los pulmones, da forma natural por acción de los músculos respiratorios y gracias a esa válvula de la rama expiratoria, se puede evitar que el pulmón se vacíe todo al final de la expiración, lo cual la presión positiva final de la inspiración va a surgir sin ventilador. Indicación de lo que es la presión positiva continua de las vías aéreas. Tenemos ritmo de ventilación mecánica. Tenemos insuficiencia respiratoria aguda
capaz de mantener una ventilación espontánea efectiva, una apnea obstructiva del sueño. Desventaja, aumenta lo que es la frecuencia cardíaca y provee lo que es el colapso alveolar respiratorio, disminuye lo que es el cortocircuito intrapulmonar y mejora lo que es la distensibilidad pulmonar por reclutamiento alveolar. No está indicado lo que es la presión continua de las vías aéreas. No está indicado en paciente no orientado ni colaborador. En arritmia, dificultad de expectorar, tenemos hipotenso, distensión gástrica o aspiración. Tenemos la presión o soporte, que es una aplicación de una presión positiva programada por un esfuerzo de la inspiración espontánea. Es limitado por una presión o ciclo por flujo. Tenemos que puede estimular lo que es la respiración intacto. Y dentro de ello de los módulos tenemos aquellos pacientes que pueden ser determinar la frecuencia respiratoria, el tiempo inspiratorio, el flujo de pico y el volumen tidal. Vamos, ¿quién me ayuda con esta? Según la presión de soporte. Vamos, ventajas y desventajas de la presión de soporte de una ventilación mecánica invasiva por modo conservador. Las ventajas. Mejorar la sincronía paciente con el ventilador y aumentar el volumen tidal espontáneo. Se utiliza como modo de retiro de la VM. Disminuye el trabajo respiratorio espontáneo y el trabajo adicional debido al tubo endotraqueal y los circuitos. Desventajas. Necesita un impulso respiratorio conservado, alteraciones en equilibrio ácido-base e hiperinsuflación. Claro que sí, que dentro de ello se puede utilizar el modo de retiro de la ventilación mecánica y dentro de la ventaja que puede producir una hiperinsuflación, puede alterar lo que es el equilibrio ácido básico y alguna vez se puede necesitar lo que es la inspiración conservada. Aquí vemos lo que es una guía de inicio de lo que es la ventilación mecánica, que se debe elegir el modo de inspirador según el trabajo, que puede ser sincrónico o no alto, lo que es la presión pico. Tenemos lo que es la fracción inspiración de oxígeno, que el inicio debe ser de 1, después de la saturación, que puede ser entre 92 y 94%. Tenemos el volumen tidal, que debe ser de 8 a 10. Y elegir lo que es la frecuencia cardíaca y el volumen diminuto en cada fracción de la situación clínica que presenta el paciente con el objetivo del pH versus el CO2. Tenemos la presión positiva final de la expiración, que lo cual va a mejorar la oxigenación y reducir lo que es la presión inspiración
de CO2, lo cual va a dar un valor mayor a 15 centímetros de agua, lo cual va a modificar el flujo y va a evitar una turbulencia o un atrapamiento de la presión positiva final expiratoria oculta. Se puede considerar los analgésicos, sedantes o relajación o la postura según lo que el cuadro clínico pueda indicar. Aquí tenemos la monitoreación de lo que es la ventilación mecánica. Dentro de ello tenemos los diferentes estudios que se pueden realizar. Tenemos rayo X de tórax, tenemos los gases arteriales, tenemos el osímetro, tenemos la vigilancia de los signos vitales, la curva de respiración y las alertas del respirador o otras alertas fisiológicas que pueda presentar el paciente. Complicaciones asociadas a lo que es la ventilación mecánica. Tenemos que tener en cuenta, según las vías aéreas, que pueden ser artificiales. Dentro de ellas tenemos las hemorragias nasales, sinusitis, infecciones por pérdida de las defensas naturales, tenemos lesiones de glotis y tráquea, tenemos obstrucciones y dentro de ellos podemos encontrar lo que es la colección inadecuada de retiro de accidente. Otras complicaciones, según la presión positiva, tenemos barotrauma, que dentro de ello tenemos lo que es el neumotórax, el neumomediastino y enfisema subcutáneo. Aquí podemos ver que se puede también encontrar una hemodinámica, fallos renales o daños renales. Tenemos una distensión gástrica o disminución de la motilidad y neurológicamente puede aumentar lo que es la presión central y puede dañar tanto neuronalmente a los pacientes. Según la toxicidad de oxígeno, puede ser tisular. Según las infecciones, podemos encontrar neumonía. Y dentro de lo que es la programación inadecuada, podemos encontrar hipo o hiperventilación, un aumento del trabajo respiratorio y un autopresión positiva final de la inspiración. Vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy. Vamos a tener pendiente para la próxima semana trabajar lo que es la ventilación mecánica invasiva según los módulos no convencionales. Dudas, inquietudes hasta el momento. Hoy no le traje juego, posiblemente para la próxima semana le traiga unos juegos para que nos podamos despejar de tanta lectura y de estar socializando aquí como en el sentido figurado, hablar mucho. Dudas, inquietudes hasta el momento con este tema de ventilación mecánica. Vamos, chicos. Dudas, inquietudes. Vamos, chicos. Parecer todo fue entendido. Dígame, Jessica. Que al parecer entendimos todo. Bueno, eso espero, pero estamos aquí, cualquier duda, inquietud, estamos aquí. Bueno, descansen.
Buen fin de semana. Nos vemos en el próximo encuentro, que sería ya el último encuentro que ustedes tienen conmigo. Vamos a tratar de trabajar la plataforma y estar al tiempo de las asignaciones. Feliz resto de la noche, buen fin de semana. Nos vemos el próximo jueves. Buenas noches. Feliz fin de semana. Igualmente. Buenas, hasta el próximo fin de semana. Gracias. Buenas.